Dios les bendiga en esta noche. Doy gracias al Señor que me permite estar en este momento con ustedes. Quisiera traer este mensaje, este pensamiento, esta experiencia, ya que desde los 17 años estoy en el Señor y he pasado por diferentes experiencias y procesos y sé que las experiencias de uno y de otro pueden ayudar grandemente a otros que quizás están pasando por la misma situación. Y mi primer año en el Evangelio, quiero decir, ¿verdad? Cuando me convertí, como volví y repito, a los 17 años, fue muy bonita. Tuve experiencias con el Señor bien bonitas. En ese, lo que llaman mucho ese primer amor, esa luna de miel en el Señor. Eh, no me daba cuenta de nada, nada más que de las cosas buenas, agradables que pasaban en el Señor, aún si pasaba algo eh, negativo, una situación, no me daba cuenta porque o no le prestaba mucha atención. Y llegó un momento que me pasaba orando, leía la Biblia, me encerraba en un cuarto y aprovechaba y me aprendía tres capítulos, dos capítulos de la Biblia completo, me aprendía un sinnúmero de versículos. Recuerdo que en aquel tiempo andábamos con libritos que traían textos bíblicos con temas, la salvación, el perdón, y me pasaba estudiando los versículos que habían y aprendiéndolos. Y me saturé de la palabra tanto que llegó un momento que la palabra fluía en mí. Me acuerdo que llegó un momento que yo decía, ¿qué es esto? Me estaré volviendo loco porque era la palabra que como un eco en mi mente que continuamente algo me la repetía en la mente. Yo no entendía que era el Espíritu Santo equipándome, capacitándome a través de la palabra. Llegaba a la escuela bíblica los domingos y eso era que tenía que participar porque si no hablaba explotaba de tanta palabra que tenía y Dios me traía las explicaciones de los versículos a mi mente, a mi corazón, en mi espíritu. Y mucha gente en la iglesia decía, wow, este joven, que mucho conocimiento Dios le está dando, cómo habla. Y ¿qué sucede? Que como al año me encontraba en una vigilia. Siempre todos los viernes nos reuníamos a vigilar hasta por la mañana el sábado. Y varios jóvenes en el hogar de un hermano que le decíamos cariñosamente Rafael el Negrito. Y un hombre bien espiritual, lleno de Dios, un hombre de mucha oración. Y me ayudó mucho, me aconsejaba mucho. Y, pero una noche, en esas vigilias, el Señor me habla y me dice algo especial, orando más te quiero que algo especial tengo para ti. Yo siempre caminaba sintiendo esa presencia de Dios bien fuerte sobre mí continuamente. Y pues enseñaba que eso era así, que eso era lo normal, que la norma era estar todo el tiempo sintiendo la presencia de Dios. Que si uno dejaba de sentir la presencia de Dios porque algo malo andaba. Al otro día de Dios hablarme así, no siento la presencia de Dios igual que como antes. No sentí esa continuidad. Y ¿qué sucede? Que empecé a confundirme porque entonces los predicadores del púlpito decían, no, si usted no siente la presencia de Dios esta noche porque algo anda mal. Me fui dando cuenta entonces, llegó el momento, yo no entendía que son momentos en que Dios empieza a tratar con uno y a revelar cosas en uno, porque hay cosas que Dios quiere tratar con uno. No, yo empecé a entender que era que yo estaba mal. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que uno fallaba. Y como se exigía tanto en la iglesia, de que uno tenía que ser casi perfecto, pues entonces empecé a decir, entonces me oraba, ayunaba, pedía perdón al Señor, pero no sentía esa unción como antes, esa presencia como antes. Y no entendía la palabra, habían cosas de la palabra que todavía no entendía en cuanto al Espíritu Santo. Había muchas cosas que entendía. En aquel tiempo el Espíritu Santo se movía en la iglesia de una manera especial. Yo veía otros que recibían el bautismo en lengua y yo decía, ¿por qué Dios no me lo da a mí? Eso es que estoy mal. Es verdad que yo estoy mal, es que yo fallo en esto, fallo en lo otro. Y el enemigo empezó a debilitarme en la fe usando conceptos incorrectos que había absorbido de los predicadores y pastores de aquel tiempo que predicaban todo eso. Habían predicadores famosos en Puerto Rico que decían que el que no hablaba en lengua no se iba para el cielo. Y yo decía, pues entonces,
Y empecé a confundirme, a confundirme, a confundirme. Y un día noté que se me olvidaba todo lo que iba a hacer, que estaba hablando con una persona y inmediatamente no podía continuar el tema porque no podía recordarme de lo que estaba hablando. Y un día empieza un dolor de cabeza bien fuerte, por 3 días en casa del hermano Rafa, un dolor horrible. Y me voy para en casa de mi mamá que vivía cerca. Y, y allí pues mi mamá dice, vamos a llevarte al hospital porque era un dolor que yo decía, ay me muero, ay me muero, ay me muero. Un dolor que no se quitaba con nada. Mi mamá me lleva donde el doctor en mi pueblo en Cataño, el Plácido, doctor Plácido, Placidito le decían. Y él pone la mano en mi estómago y dice, este joven está destruido de los nervios. Y yo le expliqué que, porque ya entonces en ese momento ya yo me daba cuenta de cosas que pasaban en la iglesia, hubo una división en la iglesia, un grupo, unas familias se fueron de la iglesia enojados con el pastor, problemas en mi hogar de mi mamá que me tuve que ir a vivir para en casa de hermano Rafa, porque mi padrastro le dio a mi mamá se fue, volvió a la casa, y yo le dije, yo no voy a volver porque si él vuelve y te da delante de mí, no sé, pues que pase, mejor me voy, porque quiero agradar a Dios. Y todas esas cosas se fueron juntando. Había terminado la escuela superior, lo que le llaman high school, en algunos lugares, y pues no tenía trabajo, y al último decido irme para Estados Unidos. El pastor me decía, yo no sé qué hacer contigo, me decía, no, es ora y ayuna, que eso se te va con ayuno y oración. El doctor Plácido me certificó que tenía una depresión crónica, y me recetó Valium y Librium, pero yo dije, no, que me sane Dios. En aquel tiempo se predicaba que no podía ir al doctor, que si iba al doctor, que no, que oraras a Dios, que Dios te sanaba. Y yo oraba, ayunaba, pero más turbado estaba, más confundido estaba cada día. Y ya no sabía qué hacer, perdí peso, no comía, no podía dormir bien, me desvelaba, me pasaba llorando, me daban ataques de pánico antes de llegar, cuando iba para la iglesia. Tenía que primero sentarme en casa de mi mamá y gloria a Dios, aleluya, hasta a ver si se me bajaba ese ataque de pánico. Yo no sabía que eran ataques de pánico. Y entonces en la iglesia un joven decía que veía cuando mi rostro se convertía en de un demonio, veía cuando los ojos se me torcían como de un loco. Y me fui para Estados Unidos, le dije a mi mamá, me voy para Estados Unidos. En Estados Unidos llegó una iglesia, y en esa iglesia fui, porque claro, llegué en casa de mi tía y le decía, tengo que ir a una iglesia. Yo fui a Estados Unidos con planes de no ir a la iglesia, sino meterme en ganga. Y le había dicho a la esposa del pastor en Puerto Rico, no ores más por mí porque voy para Estados Unidos, me voy a meter en ganga y voy a comprarme un revólver. Y ella, en la desesperación, empezó a gritar en el patio, ay, Ronald se va al mundo, Ronald se va al mundo. Y me acuerdo, hermana Nelly de Jesús y hermano Julio de Jesús, que eran unos pastores de mucho amor. Y llegué a Estados Unidos. Y entonces, pues, al último era tanta el dolor, el malestar en mi cuerpo, no podía dormir, no podía comer, casi no podía comer nada. Mi tía me decía, no, búscate una muchacha, eso se te quita buscándote una muchacha, eso no se quita con muchachas, eso no se quita con placeres del mundo. Y entonces, al último me dijeron, pues ya me tienes cansada, vamos a dejarte ir a una iglesia. Llegué a la iglesia, me llevó un hermano de un tío mío, y Israel Rosario me llevó a la iglesia Segunda Betsaida, el pastor Luis Alicea. Y una noche que yo entré allí, el hermano Raúl Vélez estaba sentado en el banco, mira hacia atrás, me ve y yo estaba tan delgado, tan decaído, que él me mira y dice, ese muchacho está destruido. Y él oyó la voz de Dios que le dijo, te lo pongo en tus manos porque grande obra voy a hacer con él. Me llevó para el cuarto de él porque yo tenía un cuarto, me busqué un cuarto, que el cual pagaba poco, me encontré un trabajo en una fábrica que ellos me consiguieron y no podía dormir por la noche. Mis brazos me brincaban en la cama, mis piernas, y fue una experiencia
terrible. Me pensaba que alguien se iba a meter por la ventana y me iba a matar porque yo me sentía siempre bajo juicio de Dios. Yo estoy en pecado, yo estoy mal, Dios me va a matar. Veía gente en la calle, me están persiguiendo, ellos me están velando, me van a hacer algo. En la iglesia me sentaba, se están riendo de ti, mira, te están mirando, vete. Pero Raúl entonces me dijo, pues vente para mi cuarto. Estaba él, hermano Caleb Pomales, y allí me obligaban a orar, me obligaban a ayunar, pero nada pasaba. Y un día decidí, porque leía la Biblia, sabía palabra, había leído la Biblia 3 veces de tapa a tapa, pero no entendía muchas cosas de la palabra. Decidí comprar libros cristianos. Compré el libro de Tim LaHaye, Cómo vencer la depresión, y empecé a entender qué pasaba. Conflictos emocionales, cómo trabajan los conflictos emocionales, las inseguridades, los conflictos de la niñez, cómo van creando crisis, problemas en la mente de uno. Y empecé a entender, pero no me sanaba. Y entonces llegó un momento que estudiando así libros de hombres de Dios cristianos, explicaban que tenía que renovar mi mente. Tenía mi mente atada en pensamientos negativos, pensamientos destructivos, autoestima, pensamientos de autoestima baja. Y cuando llegué a la parte en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Tenía que cambiar mi mente, tenía una mente negativa, una mente destructiva. Cuando leía la Biblia solamente leía versículos de que el Espíritu de Dios se ha alejado de mí, por cuanto mis enemigos todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mis huesos se secaron, y todos esos versículos que hablan de juicio y de depresión. Y entonces más me sentía en juicio y decía, no es que es verdad que yo estoy bajo juicio. Cuando empecé a leer, estudiar acerca del amor de Dios, de que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios tiene misericordia, que nosotros no podemos cambiar de nosotros mismos, que Dios es el único que puede cambiarnos, que Dios puede transformarnos. Entonces pensé poco a poco, Dios empezó a ministrarme a través de la renovación de mi mente, cambiar mis pensamientos, mi modo de orar. Oraba, Señor, tú no me oyes, Señor, tú no me ayudas. Y en el libro Tim LaHaye decía, usted tiene que cambiar su modo de orar, porque usted se está retroalimentando. Usted mismo se dice, Dios, tú no me ayudas, tú no me oyes. Y eso usted lo oye usted mismo y se convence de que Dios no lo oye, de que Dios no lo ayuda. Él dice, entonces él empieza a explicar que ore con agradecimiento, dando gracias a Dios, confesando fe, confesando, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres bueno conmigo, tú eres maravilloso Dios. Y tuve que empezar a luchar, quitar esa mentalidad de derrota, de abandono de Dios. Veía a Dios como mi enemigo. Empecé poco a poco a dejar esos pensamientos y a renovar, a sustituir pensamientos de destrucción por pensamientos de fe, de bendición, del poder de Dios, de que Dios está conmigo, de que Dios me ayuda. No fue fácil porque había desarrollado un espíritu de queja, de lamento, de derrota, y tuve que empezar a aprender porque noté el que está deprimido, el enemigo le pone a disfrutar de la derrota, a disfrutar del dolor, disfruta sabiendo que está peor que los demás. Le gusta sentir que está peor, le gusta sentir que sus problemas son más grandes que los de nadie, que su enfermedad es la peor. Y la acaricia no sabe que es un espíritu autodestructivo que el Satanás trae. No, yo estoy en victoria, Dios me va a sanar, Dios es mi guarda, Dios es mi ayuda. Y así Dios hizo la obra de una manera que vi como Dios me libertó, como Dios obró, y gracias a Dios soy libre por el poder de Dios y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. Mi mente fue renovada por la palabra de verdad. Permite que la palabra de amor, de verdad, de misericordia y de gracia de Dios entre en tu mente y en tu corazón, y el Espíritu Santo te convence a través de ella para que puedas sentir la paz de Dios en tu vida y seas libre de esa depresión que el enemigo ha puesto en tu mente con pensamientos negativos que tú has recibido. Los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero no dejes que los pájaros hagan nido. Dios te bendiga, esperando que Dios te haga libre también, igual que me hizo a mí. Padre bueno, bendice las vidas que han estado oyendo y viendo este video, Señor, y dale liberación por medio de tu palabra y al Espíritu Santo. Que ahora mismo si alguien está atado en depresión, en espíritu de derrota y autodestrucción, Señor, yo reprendo espíritu de derrota y autodestrucción en nombre de Jesús y los declaro libres en el nombre de Jesús ahora mismo.